El aeropuerto estaba lleno como siempre, un mar de gente moviéndose en todas direcciones, cabezas gachas, concentradas en sus teléfonos o arrastrando sus maletas con ruedas. Michael estaba entre ellos, un hombre alto de unos 40 años, su presencia imponente pero discreta, sus pasos eran decididos mientras se dirigía hacia la puerta, su maletín de cuero colgando sin esfuerzo de su mano. Pocos adivinarían al mirarlo que era el director ejecutivo de la misma aerolínea en la que estos pasajeros volaban hoy. Lo prefería así, mezclándose con la multitud en lugar de destacar vestido con un traje casual elegante con una camisa de cuello abierto. Michael parecía cualquier otro viajero de primera clase, exitoso, seguro, pero accesible. Su cabello entrecano le daba un aire de distinguida confianza, y su mirada tranquila y firme era la de alguien que había visto el mundo y aprendido a navegar por él con facilidad. La única diferencia entre él y los otros pasajeros era que este avión, como todos los demás que volaban bajo el estandarte de Elite Air, le pertenecía a Michael. Había construido Elite Air desde cero, convirtiéndola en una de las aerolíneas de lujo más buscadas del país. Su viaje a la cima no fue fácil. Al crecer en un vecindario modesto, había aprendido temprano cómo a la gente como él, ambicioso y talentoso, le costó mucho trabajo ganarse la mitad del respeto, pero nunca se quejó. En cambio, dejó que su trabajo hablara por sí solo. Ahora, después de años de perseverancia, Michael tenía todo lo que siempre había soñado: poder, influencia y una empresa que reflejaba su visión de inclusión y excelencia. Cuando se acercó al check-in de primera clase, Michael le sonrió a la azafata, quien lo reconoció de inmediato. Su comportamiento cambió de la habitual cortesía profesional a una calidez genuina. «Señor Williams», lo saludó con su voz suave pero respetuosa. «Siempre es un placer tenerlo volando con nosotros». «Gracias, Janet». Michael respondió asintiendo con la cabeza. «Es bueno estar de regreso». El intercambio fue breve, ya que Michael prefería no necesitar un trato especial. Simplemente disfrutaba sabiendo que su aerolínea estaba funcionando sin problemas. Desde las caras sonrientes en el check-in hasta el lujoso servicio en el cielo. Hoy volaba a una reunión de negocios en Seattle. Un viaje de rutina, pero que demostraría una vez más que los cielos eran su dominio tanto como la sala de juntas. El embarque fue rápido para los pasajeros de primera clase. Michael fue uno de los primeros en subir al avión. Fue recibido por el familiar aroma a cuero y café fresco. Eso señaló la experiencia de primera clase aérea de élite. Mientras se dirigía a su asiento 1A, el mejor asiento de la casa, se acomodó listo para la tranquila comodidad que lo llevaría a su destino. Apenas notó a los pasajeros que entraban detrás de él, acostumbrado como estaba a esta parte de su rutina. Eso es, hasta que llegó Rebecca, una mujer bien vestida de unos 30 años, entró en la cabina con el aire de alguien que sentía que pertenecía, pero que no estaba acostumbrada a tal lujo. Su cabello rubio estaba cuidadosamente atado en un moño check, y su bolso de diseñador colgaba de su brazo. Sus tacones chasqueaban suavemente en el pasillo alfombrado. Vio su asiento 1B justo al lado de Michael's, pero tan pronto como sus ojos se posaron en él, su expresión vaciló. Al principio, fue sutil, la vacilación en su paso, la leve arruga de su frente. Miró alrededor de la cabina como si buscara algo, o tal vez a alguien, pero no había ningún error. Su boleto decía 1B y 1B estaba justo al lado de Michael. La incomodidad de Rebecca se hizo más evidente mientras permanecía allí, insegura de qué hacer. Michael notó su vacilación, pero no dijo nada. Acostumbrado para estos momentos, no era nuevo para él, aunque nunca dejaba de doler a su manera silenciosa, la forma en que la gente a veces reaccionaba como si él no perteneciera a estos espacios. A pesar de su obvio éxito, se mantuvo sereno como siempre. La azafata, una mujer joven con una sonrisa amistosa, se acercó a Rebecca, notando su pausa. «Señora, ¿puedo ayudarla a encontrar su asiento?», preguntó amablemente. Rebecca miró entre Michael y la azafata, frunciendo ligeramente los labios antes de hablar. Sí, de hecho creo que preferiría un asiento diferente. ¿Hay algo más disponible en primera clase?». La azafata parpadeó, sus ojos se dirigieron brevemente a Michael antes de volver su atención a Rebecca. «Me temo que la cabina está llena. Todos los asientos están ocupados. ¿Hay alguna razón particular por la que le gustaría cambiar?». Rebecca se movió incómoda, mirando de nuevo a Michael, que ahora estaba mirando su tableta, aparentemente inconsciente del intercambio, pero escuchó cada palabra. «Yo simplemente no me siento cómoda sentada aquí», dijo en voz baja, aunque no lo suficientemente baja como para escapar de la atención de Michael. La azafata parecía desconcertada. «Lo siento, señora, pero como mencioné, la cabina está llena. No podemos ofrecer otros asientos en este momento». Rebecca vaciló, su rostro se tensó por la frustración. «¿Está segura? Tal vez haya habido un error. Simplemente no me siento bien aquí». La sonrisa de la azafata vaciló, insegura de cómo proceder. Miró a Michael, quien a pesar de escuchar todo no había reaccionado. Su actitud tranquila solo pareció agitar aún más a Rebecca, aunque trató de ocultarlo. Esto no se trataba del asiento, y todos lo sabían. «Por favor, tome asiento, señora», dijo la azafata, su tono firme pero profesional. «Tenemos que prepararnos para el despegue». Rebecca suspiró, claramente infeliz, pero al darse cuenta de
que no tenía otra opción, se sentó de mala gana en 1B, manteniendo su distancia de Michael tanto como fuera posible como lo permitían los lujosos asientos de primera clase. La tensión era palpable, pero Michael, como siempre, permaneció imperturbable en la superficie. Era una situación que había encontrado más veces de las que podía contar, las formas sutiles o no tan sutiles en que las personas mostraban su incomodidad, sus prejuicios. Había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que lo descarrilaran, pero hoy algo en la situación se sentía diferente, aunque todavía no podía ubicar por qué. Pronto descubriría que el avión finalmente se estaba preparando para despegar. El leve zumbido de los motores llenó la cabina, un sonido familiar que siempre tranquilizaba a Michael. Ajustó su asiento ignorando el peso de la incomodidad de Rebecca a su lado. No era nuevo para él, pero hoy su reacción había sido inusualmente descarada. Normalmente la gente escondería sus sentimientos detrás de sonrisas educadas, miradas desviadas o charlas vacías. Sin embargo, Rebecca no había hecho ningún esfuerzo por disfrazar su inquietud. Estaba claro para todos en la cabina de primera clase cuál era su problema. Rebecca se movió en su asiento nuevamente, su cuerpo se alejó de Michael como si su presencia fuera de alguna manera ofensiva para ella. Seguía mirando hacia los asistentes de vuelo, casi deseando que mágicamente produjeran otro asiento para ella, pero no había otras opciones. Estaba atrapada y Michael, como siempre, se quedó para llevar en silencio el peso de la incomodidad de otra persona. La ironía que Michael pensó no se le escapó, había sido el arquitecto de la experiencia de primera clase. Rebecca estaba disfrutando cada detalle, desde la comodidad de los asientos de cuero hasta las opciones de comida a bordo. Había sido parte de su visión cuando fundó Elite Air, pero aquí estaba una fuerza invisible detrás del éxito de la aerolínea. Siendo tratado como un extraño fue una píldora amarga de tragar, pero a la que se había acostumbrado con los años. Mientras el avión rodaba por la pista, Michael se encontró pensando en su viaje, lo lejos que había llegado y con qué frecuencia momentos como este habían tratado de detenerlo. Había crecido en un mundo que constantemente trataba de recordarle su lugar, un lugar que asumían que estaba por debajo de ellos desde sus primeros años, como un joven negro tratando de entrar en la industria de la aviación, a su estado actual como una de las figuras más influyentes en el negocio. Michael había enfrentado una vida de juicios y suposiciones, pero lo había superado. Todo decidido a no dejar que nadie ni nada se interpusiera en su camino. Sabía que la industria estaba dominada por hombres blancos ricos que lo veían como una anomalía, pero también sabía que él era más que capaz de jugar y ganar en su juego. Había demostrado una y otra vez, no solo a través de su talento, sino también a través de su resiliencia. Rebecca, sentada rígidamente a su lado, era solo otro recordatorio de cuánto más trabajo había por hacer. No se trataba solo de romper el techo de cristal corporativo, se trataba de cambiar las percepciones y desafiar los prejuicios profundamente arraigados que las personas como ella llevaban consigo a donde quiera que iban. El avión despegó del suelo y Michael se reclinó en su asiento. Cerrando los ojos por un momento, pudo sentir la mirada de Rebecca parpadear hacia él, aunque rápidamente miró hacia otro lado. Cuando abrió los ojos de nuevo, era casi divertido la forma en que estaba claramente tratando de fingir que no existía, a pesar de que la incomodidad de la situación era imposible de ignorar. Cuando el vuelo alcanzó la altitud de crucero, los asistentes de vuelo comenzaron su servicio habitual. Michael pidió una taza de café negro, su bebida habitual, mientras que Rebecca pidió una copa de vino. La aceptó con una sonrisa tensa y tomó un largo sorbo como si tratara de calmar sus nervios. El asistente de vuelo le ofreció su café a Michael. Sus manos temblaban ligeramente sabiendo el té que tenía que manejar. Michael le dio las gracias y tomó un sorbo. La rica amargura lo aterrizó en el momento en que pudo sentir que Rebecca quería decir algo, pero estaba demasiado insegura de sí misma. El silencio entre ellos era pesado, puntuado solo por el tintineo ocasional de vasos y el suave murmullo de los otros pasajeros en la cabina. Finalmente, Rebecca habló, su voz baja pero teñida de irritación. Simplemente no entiendo por qué no pudieron encontrar otro asiento. Michael la miró y dejó su taza de café con cuidado. Es un vuelo completo, dijo su tono. Incluso ellos no solo tienen asientos adicionales de primera clase por ahí. Rebecca frunció el ceño. Su incomodidad se convirtió en una especie de actitud defensiva. No es que murmurara, entonces dudé. Solo pensé que podrían ser más complacientes dadas las circunstancias. Michael levantó una ceja, aunque su expresión permaneció tranquila. ¿Qué circunstancias exactamente? Ella no respondió de inmediato, pero su silencio lo decía todo. Ella miró hacia adelante negándose a mirarlo a los ojos, y Michael esperó, dándole la oportunidad de explicarse cuando no lo hizo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz todavía mesurada, pero con una intensidad tranquila. Si hay algo que te gustaría decir, puedes decirlo. He escuchado casi todo en este punto. La cara de Rebecca se sonrojó de vergüenza, pero rápidamente lo enmascaró con una leve sonrisa. No quise decir nada con eso. Simplemente no esperaba esto. Michael se rió entre dientes, un sonido bajo que no contenía diversión. No esperaba que
Que un hombre negro pudiera sentarse en primera clase o que en realidad pudiera pertenecer aquí. Los ojos de Rebecca se abrieron y por un momento pareció genuinamente nerviosa. Eso no es lo que quise decir, dijo rápidamente. Solo que no suelo volar. Eso es todo. No estoy acostumbrado a esto. ¿A esto? Michael preguntó. Su voz ahora estaba mezclada con ironía. ¿O a alguien como yo sentado a tu lado? El aire entre ellos parecía crepitar con tensión. Las mejillas de Rebecca ardieron cuando se dio cuenta de cómo habían salido sus palabras, pero en lugar de reconocerlo redobló la apuesta. Mira, simplemente no me sentía cómoda. ¿Está bien? ¿Podemos dejarlo así? Michael se reclinó en su asiento, su expresión ilegible. Seguro, dijo en voz baja, podemos dejarlo así por unos minutos. Solo hubo silencio. La tripulación de cabina se movió para atender a otros pasajeros y asegurarse de que todo estuviera en orden, completamente inconsciente de la tormenta que se avecinaba justo debajo de la superficie. Michael había lidiado con este tipo de actitud innumerables veces antes, pero algo en el día de hoy hizo que fuera más difícil deshacerse de ella. Tal vez era porque esta era su aerolínea, su vuelo, su mundo, y sin embargo incluso aquí en el espacio que había creado la gente como Rebecca, todavía pensaba que podían decidir quién pertenecía y quién no. De repente, Rebecca se movió en su asiento otra vez como si finalmente se diera cuenta del peso de sus acciones, abrió la boca como para decir algo, pero se detuvo, sus labios presionados en una delgada línea. Michael captó el movimiento por el rabillo del ojo, pero no se giró para mirarla. No estaba de humor para otra ronda de charla pasivo-agresiva, pero antes de que ninguno de los dos podría romper el silencio, una de las azafatas se acercó de nuevo. Disculpe señora, dijo su voz tranquila pero con un sutil matiz de tensión, solo quería comprobar está cómoda ahora. ¿Hay algo más que necesite? Rhea miró hacia arriba sorprendida por la repentina atención. Ella negó con la cabeza rápidamente. No estoy bien, dijo su voz entrecortada. Miró nerviosamente a Michael, que todavía no se había movido, sus ojos enfocados en la ventana, aparentemente absorto en la vista más allá. La azafata asintió, aunque estaba claro por su expresión que no creía del todo la respuesta de Rebecca. Con una última sonrisa educada, se dio la vuelta y se fue dejando a los dos solos una vez más. Michael exhaló lentamente preguntándose cuánto tiempo el resto del vuelo se sentiría así. Había estado esperando un viaje tranquilo y pacífico, pero ahora parecía que era demasiado pedir, y por mucho que intentara ignorar las acciones de Rebecca, había una parte de él que no podía evitar sentir el dolor de su rechazo. Pero lo que Rebecca no sabía, lo que ninguno de los pasajeros sabía, era que este no era solo un hombre negro al azar sentado a su lado, era Michael Williams, el director ejecutivo de Elite Air, y el momento de la revelación se acercaba rápidamente. El zumbido de los motores del avión proporcionaba un telón de fondo constante a la espesa tensión en primera clase. Michael continuó mirando por la ventana tratando de concentrarse en la vista más allá de las nubes, pero a pesar de sus intentos de ignorar la situación, el aire incómodo entre él y Rebecca era imposible de escapar por completo. Rebecca se sentó rígidamente en su asiento, su copa de vino intacta en la bandeja frente a ella. Había tratado de retirarse a su teléfono desplazándose sin rumbo por correos electrónicos y redes sociales, pero sus pensamientos seguían volviendo al hombre sentado a su lado. Su tranquila compostura la desconcertaba como si fuera consciente de su incomodidad, pero eligió no reaccionar dejándola sola con sus pensamientos, y la verdad era que sabía que su reacción había sido incorrecta. La forma en que había pedido cambiar de asiento, la forma en que lo había enmarcado como una cuestión de su comodidad, todo era solo una excusa apenas velada. Lo que realmente no había esperado era estar sentada al lado de un hombre negro en primera clase, y no era cualquier hombre. Michael exudaba una confianza tranquila del tipo que venía de años de éxito, y el poder que tenía sin necesidad de decir una palabra la inquietaba de maneras que no entendía del todo, pero sabía que debía enfrentar. Pero ahora sentada aquí, atrapada durante las próximas horas, no tenía más remedio que enfrentar la situación. Mientras el vuelo continuaba, Rebecca no se dio cuenta de que los asistentes de vuelo interactuaban con Michael de una manera que se sentía diferente. Había una deferencia sutil en su tono, una cierta calidez que se destacaba en comparación con cómo habían hablado con los otros pasajeros. Ella tampoco lo había notado al principio, atrapada en su propia incomodidad, pero ahora era obvio que los asistentes de vuelo parecían saber algo sobre Michael que ella no vio como la asistente de vuelo principal. Maya, según su etiqueta de nombre, se acercó a Michael nuevamente, este tiempo con un inconfundible aire de respeto. Señor Williams, Maya dijo suavemente inclinándose para que solo Michael pudiera escuchar. Quería asegurarme de que todo esté a la altura de sus estándares. ¿Hay algo más que podamos brindarle? Las orejas de Rebecca se animaron ante la mención de su nombre. Señor Williams, el nombre le sonaba familiar, aunque no podía ubicarlo. Michael miró a Maya y sonrió, su expresión tranquila. No, todo está bien, gracias, respondió suavemente su voz con una autoridad tranquila que Rebecca no había notado completamente antes. Maya asintió con una ligera inclinación de cabeza, como si estuviera hablando con alguien de gran importancia. La curiosidad de Rebecca aumentó aún más. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué el personal parecía tratarlo de manera diferente a los otros pasajeros?
La mente de Rebecca aceleró sus juicios anteriores, ahora chocando con la creciente comprensión de que había algo significativo en el hombre sentado a su lado, no pudo evitar sentir una sensación de inquietud en qué se había metido. Mientras los asistentes de vuelo se movían hacia la parte trasera de la cabina, Rebecca finalmente decidió romper el silencio, su voz suave pero vacilante. Disculpe, señor. ¿Williams fue? Preguntó, su tono notablemente más educado que antes. Michael se giró ligeramente levantando una ceja, pero manteniendo su expresión neutral. Sí. Rebecca se movió en su asiento de repente, insegura de lo que quería preguntar. Yo noté que los asistentes de vuelo parecían conocerte bien. ¿Eres alguien importante? Michael la estudió por un momento. El indicio de una sonrisa tirando de la esquina de sus labios era el tipo de sonrisa que contenía mucho más de lo que revelaba. Podía sentir su inquietud, sus intentos de dar marcha atrás a la tensión anterior. Supongo que podría decir que respondió de manera uniforme. He volado con esta aerolínea bastante. Rebecca asintió, aunque la respuesta no satisfizo por completo su curiosidad. Quería saber más, pero parte de ella estaba demasiado avergonzada para pregunta. Después de todo, ella prácticamente había tratado de evitar sentarse a su lado al principio del vuelo. Ahora se estaba dando cuenta de que había algo que no había tenido en cuenta, algo que había juzgado demasiado rápido sin entender el panorama completo. Mientras el silencio se extendía entre ellos, Michael se volvió hacia su ventana, aparentemente desinteresado en prolongar la conversación. Rebecca se movió nerviosa en su asiento, su mente todavía corriendo. Necesitaba saber quién era este hombre, por qué se comportaba con tanta autoridad. Tranquila, ¿por qué los asistentes de vuelo lo trataban como si fuera alguien a quien respetaban mucho más allá del pasajero promedio de primera clase? Unos minutos después, otro asistente de vuelo se acercó a Michael, esta vez llevándole una nota escrita a mano en papel de élite. El asistente se la entregó discretamente, susurrando algo inaudible. Michael aceptó la nota con un asentimiento y la metió en el bolsillo de su chaqueta sin siquiera mirarla. Era como si estas interacciones fueran rutinarias para él. Rebecca vio cómo se desarrollaba todo esto, su confusión se profundizaba. Se reclinó en su asiento tratando de juntar las pistas, y entonces se le ocurrió Michael Williams. Michael Williams, el nombre era familiar porque lo había escuchado antes, aunque no en el contexto que hubiera esperado. Rebecca había leído sobre él en un artículo de negocios hace unos meses. Michael William Williams, el CEO de Elite, la misma aerolínea en la que volaban, era conocido por ser uno de los pocos ejecutivos negros en la industria de la aviación, un hombre que había construido su aerolínea desde cero y la había convertido en un jugador importante en el mercado de vuelos de lujo. Su rostro se sonrojó de vergüenza cuando la comprensión se instaló en el hombre que había descartado tan casualmente al comienzo del vuelo. Era el CEO de la aerolínea. La ironía de la situación era casi demasiado para que ella pudiera manejarla. Había sido tan rápida en juzgarlo, asumiendo que no pertenecía aquí cuando, de hecho, él era la razón por la que cualquiera de ellos estaba disfrutando de la experiencia de primera clase. En primer lugar, los pensamientos de Rebecca giraban mientras trataba de procesar la revelación. Sintió una profunda sensación de vergüenza, sabiendo que sus acciones habían estado arraigadas en el prejuicio. Lo había tratado como un extraño cuando en realidad era más poderoso y exitoso de lo que ella podría haber imaginado. Michael, por supuesto, había notado el cambio sutil en el comportamiento de Rebecca. Lo había visto antes del momento en que las personas se dieron cuenta de quién era él, cuando entendieron que la persona que habían juzgado tan rápidamente era en realidad alguien mucho más importante de lo que habían asumido. Pero Michael no estaba interesado en hacer una escena o restregarlo en la cara. Hacía mucho que había aprendido que el verdadero poder no requería fanfarria. Rebecca, por otro lado, ahora era muy consciente de su error. Abrió la boca como para decir algo, pero no salieron palabras. ¿Cómo podía siquiera comenzar a disculparse por la forma en que había actuado? ¿Cómo podía explicar su incomodidad sin admitir la fea verdad detrás de ella? El vuelo continuó, la tensión entre ellos ahora cambiando a otra cosa, algo más pesado. Rebecca sabía que no podía dejarlo así, tenía que decir algo, cualquier cosa para reconocer la situación, pero las palabras que necesitaba decir todavía la eludían, dejándola atrapada en su propia culpa. Michael permaneció sereno, las notas todavía estaban guardadas en el bolsillo de su chaqueta, sus ojos de regreso a The View afuera. Para él, este era solo otro día, un recordatorio de las batallas silenciosas que libraba cada vez que entraba en espacios donde la gente no esperaba que estuviera. Pero para Rebecca era el comienzo de un ajuste de cuentas, un momento de autorreflexión que no podía evitar que el avión volara de manera constante por el cielo, pero para Rebecca el suelo debajo de ella había cambiado por completo. Rebecca podía sentir el peso de su realización presionándola, haciendo que el vuelo se sintiera más largo de lo que debería. Se quedó mirando la copa de vino intacta frente a ella. Su mente corría mientras repetía sus acciones de antes. Lo que había comenzado como una simple incomodidad, ahora se había convertido en una vergüenza total. Había juzgado mal a Michael por completo, pero lo que la perturbaba aún más era por qué lo había juzgado mal. Se movió en su asiento sintiendo un nudo de culpa apretarse en su estómago. San Miguel, por otro lado,
Parecía imperturbable, seguía mirando por la ventana, perfectamente compuesta. Se preguntó si esta era una experiencia común para él, la gente como ella lo juzgaba antes de saber algo sobre él. El pensamiento la hizo estremecerse. ¿Cuántas veces se había sentado al lado de alguien que pensaba que sabía quién era con solo mirarlo? ¿Con qué frecuencia la gente había asumido que no pertenecía? El sonido de los asistentes de vuelo subiendo y bajando por el pasillo sacó a Rebecca de sus pensamientos. Observó cómo atendían a Michael con una reverencia silenciosa, llevándole todo lo que solicitaba con sutil deferencia. Ahora estaba claro que él no era solo otro pasajero de primera clase para ellos, era el director ejecutivo, el hombre que dirigía la aerolínea para la que trabajaban y Rebecca casi había exigido que la alejaran de él. La ironía era casi demasiado para ella. Trató de concentrarse en otra cosa, cualquier cosa que la distrajera de la creciente incomodidad dentro de ella. Volvió a desplazarse por su teléfono, pero su mente estaba demasiado dispersa para concentrarse. Cada vez que miraba a Michael, sentía el escozor de sus acciones anteriores, y las palabras que quería decir se aferraban al fondo de su garganta. Finalmente, Rebecca decidió que no podía dejarlo. El vuelo terminó sin abordar lo que había sucedido, tenía que decir algo, no podía quedarse sentada allí, revolcándose en su culpa y vergüenza. Respiró profundamente, y se volvió hacia Michael, su voz vacilante mientras rompía el silencio entre ellos. Señor Williams, comenzó suavemente. Michael no se giró de inmediato, y por un momento Rebecca temió que simplemente la ignorara, pero después de una breve pausa se movió ligeramente en su asiento, su mirada tranquila, encontrándose con la de ella. Sí, respondió su voz firme y neutral. Rebecca tragó saliva sintiendo el nudo en su estómago apretarse, sabía lo que tenía que decir, pero encontrar las palabras adecuadas se sentía imposible. Solo quería disculparme, dijo su voz vacilante, por lo de antes me di cuenta. Ahora de que estaba equivocado al actuar como lo hice, no sabía quién eras, y se detuvo al darse cuenta de lo huecas que sonaban las palabras. Ese no era el problema real, y ella lo sabía. Michael la miró en silencio por un momento, su expresión ilegible, no dijo nada y el silencio se prolongó, haciendo que Rebecca se sintiera aún más incómoda. No sabía que eras el director ejecutivo de la aerolínea, continuó torpemente tratando de llenar el silencio. Si lo hubiera sabido. Michael levantó una mano, deteniendo la mitad de frase. Déjame detenerte ahí mismo, dijo, su tono calmado pero firme. Agradezco la disculpa, pero seamos claros en algo, no importa quién soy. Rebecca parpadeó sorprendida por sus palabras. Yo no entiendo. Ella tartamudeó. La mirada de Michael permaneció firme, y aunque su voz era gentil, había un borde de acero detrás de ella. Dijiste que no sabías quién era, y eso es cierto, pero ¿qué diferencia hay si soy el CEO de esta aerolínea, o solo otro pasajero sentado a tu lado? La forma en que reaccionaste no fue por mi título, fue por algo más. Rebecca sintió que su rostro se sonrojaba, su corazón latía con fuerza en su pecho. Quería discutir para defenderse, pero sabía en el fondo que él tenía razón. Esto no se trataba de su posición o estatus, se trataba de sus propios prejuicios, su propia incomodidad con algo que no quería admitir ante sí misma. Yo, comenzó su voz apenas por encima de un susurro. No quise decir. Michael se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz baja, pero clara. No quisiste decir que dejar que tus suposiciones sobre mí nublen tu juicio, dejar que tu incomodidad con quién pensabas que era impulse tus acciones. Hizo una pausa dándole una oportunidad de responder, pero Rebecca estaba congelada en su asiento, sin saber qué decir. No se trata de que yo sea el director ejecutivo, Michael continuó, se trata del hecho de que sentiste la necesidad de moverte para distanciarte sin siquiera darme la oportunidad de mostrarte quién soy, y si somos honestos, eso es algo en lo que debes pensar. La garganta de Rebecca se apretó, y pudo sentir lágrimas picando en las esquinas de sus ojos. Nunca se había sentido tan pequeña, tan expuesta. Michael no estaba enojado, en todo caso su tono era tranquilo y mesurado, pero sus palabras cortaron profundamente, perforando las paredes que había construido alrededor de sus suposiciones. Tienes razón, susurró su voz temblorosa. Yo estaba equivocado, lo siento mucho. Michael no respondió de inmediato, en cambio se inclinó de vuelta en su asiento, su mirada se suavizó ligeramente mientras la miraba. Podía ver que ella estaba luchando porque su disculpa, aunque incómoda, fuera genuina. Él lo había escuchado todo antes, innumerables veces, en innumerables variaciones. Personas dándose cuenta demasiado tarde de que lo habían juzgado mal, personas tropezando con sus palabras, tratando de dar marcha atrás una vez que entendían quién era él. Pero para Michael no se trataba de obtener una disculpa, no se trataba de tener razón o hacer que Rebecca se sintiera culpable. Había pasado toda su vida navegando por espacios donde no se esperaba, donde la gente hacía juicios rápidos sobre él antes de que supieran su nombre. Era agotador, pero también lo había convertido en el hombre que era hoy, resistente, sereno e inquebrantable. Miró a Rebecca, viendo la vergüenza escrita en todo su rostro. Claramente lamentaba sus acciones, pero Michael también sabía que momentos como este podrían ser transformadores si solo las personas estuvieran dispuestas a
Aprender de ellos, mira, dijo su tono suavizándose un poco, no estoy buscando una disculpa, he escuchado muchas de esas en mi vida, lo que espero es que aproveches este momento para pensar por qué te sentiste como te sentiste, por qué pensaste que no podías sentarse a mi lado. Si puedes hacer eso, entonces tal vez este vuelo signifique algo más que un encuentro incómodo. Rebecca asintió con la cabeza colgando ligeramente mientras absorbía sus palabras, se sintió expuesta de una manera que no había esperado cuando abordó el avión por primera vez, pero la actitud tranquila de Michael, su voluntad de abordar la situación sin enojo, le dio una sensación de esperanza de que pudiera tomar algo de esta experiencia y crecer a partir de ella. Lo haré, dijo en voz baja, su voz apenas audible. Lo pensaré. Michael asintió levemente, satisfecho de que al menos había reconocido el problema más profundo en Play. No esperaba que ella cambiara de la noche a la mañana, pero si este momento podía provocar algo de introspección, entonces tal vez había valido la pena. El vuelo continuó en relativo silencio, la tensión entre ellos disminuyendo ligeramente pero todavía presente. Rebecca, ahora completamente consciente de sus errores anteriores, no podía deshacerse del sentimiento de culpa, pero estaba decidida a reflexionar sobre ello. Se había enfrentado a algo para lo que no estaba preparada, una realidad que desafiaba la forma en que veía el mundo y su lugar en él, y Michael, como siempre, permaneció sereno, sus pensamientos enfocados en los próximos pasos en su viaje, tanto literal como metafóricamente. Este era solo otro día, otro recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer, no solo en el mundo, sino en los corazones y las mentes de las personas. El avión se elevó por el cielo llevando consigo el peso de lecciones tácitas y cálculos tranquilos. El resto del vuelo transcurrió en silencio, con una calma instalándose en la cabina. La tensión de antes se había disipado, reemplazada por un silencio pensativo. Rebecca permaneció mayormente quieta en su asiento, mirando ocasionalmente a Michael, pero demasiado absorta en sus propios pensamientos para involucrarse más. Su vergüenza anterior aún persistía, pero ahora estaba acompañada por algo más, una creciente sensación de comprensión, o al menos el comienzo de una. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Seattle, Rebecca sintió que el peso de la conversación que había tenido con Michael se asentaba en sus palabras. Había sido simple, pero habían atravesado sus defensas de una manera a la que no estaba acostumbrada. Todavía estaba procesando todo, pero una cosa estaba clara: Michael no era solo el CEO de iTager, era un hombre que indudablemente se había enfrentado al mismo tipo de reacción que ella le había dado hoy, probablemente innumerables veces, y sin embargo lo había manejado con gracia. Sin ira ni amargura. Fue humillante. El avión aterrizó suavemente, y comenzó el habitual movimiento de pasajeros preparándose para desembarcar. Rebecca observó cómo la gente a su alrededor recogía sus pertenencias. El familiar se apresuró a salir tan pronto como se apagó la señal del cinturón de seguridad. Debería haberse sentido aliviada de que la incomodidad casi había terminado, pero en cambio una sensación de asuntos pendientes la asombraba. No podía dejar el avión sin al menos intentar arreglar las cosas, o al menos mejorar. Cuando las puertas del avión se abrieron y los pasajeros de primera clase comenzaron a levantarse de sus asientos, Michael se puso de pie, recuperando su maletín del compartimento superior con un movimiento sin esfuerzo. Permaneció calma como lo había hecho durante todo el vuelo, y por un momento Rebecca se preguntó si ya había superado todo el incidente. Tal vez lo había olvidado por completo. Después de todo, parecía un momento tan pequeño en el gran esquema de las cosas, especialmente para alguien como él, pero para Rebecca esto no era algo que pudiera simplemente olvidarla. Había cambiado de maneras que apenas estaba empezando a darse cuenta. Antes de que Michael pudiera moverse hacia la salida, Rebecca se puso de pie, tomando una respiración profunda. Mientras caminaba hacia el pasillo, se giró para mirarlo, su voz suave pero firme: Señor Williams, dijo. Michael la miró, su expresión todavía neutral, pero atenta. Solo Rebecca dudó, buscando las palabras correctas. Quería agradecerte no solo por lo que dijiste, sino por cómo manejaste todo. No creo que hubiera sido tan amable en tu posición. Michael la estudió por un momento, y luego asintió levemente. Aprecio que él, respondió, su tono medido, pero no se trata de ser amable, se trata de reconocer que estos momentos pasan, y seguirán pasando a menos que las personas estén dispuestas a reflexionar sobre por qué reaccionan de la manera en que lo hacen. Rebecca asintió con la cabeza, su rostro todavía sonrojado con una mezcla de vergüenza y gratitud. Eres bien, dijo en voz baja, he estado pensando en lo que dijiste, y sé que tengo mucho que aprender. Lo haré mejor. La expresión de Michael se suavizó un poco, una sonrisa apareció. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir, dijo, que sigamos aprendiendo y haciéndolo mejor. Hubo una pausa, y por primera vez durante el vuelo, Rebecca sintió una sensación de conexión genuina entre ellos. No fue forzado y no se trataba de que ella tratara de enmendar la culpa. Fue un momento real de comprensión, un reconocimiento compartido de cuán profundos eran estos problemas sociales y la importancia de enfrentarlos de frente sin importar cuán incómodos fueran. Mientras ambos se preparaban para salir del avión, Michael tomó su maletín y se hizo a un lado para dejar ir a Rebecca. Primero fue un pequeño gesto, pero decía mucho sobre quién era él: un hombre de poder, sí, pero también de tranquila fuerza y humildad. Caminaron juntos por el Jet Bridge, uno al lado del otro, aunque el silencio entre ellos ya no se sentía incómodo. Rebecca miró a Michael, todavía asombrada de lo diferente que lo veía ahora. Él le había dado un vistazo de un mundo al que no se había visto obligada a enfrentar antes, un mundo donde a la gente le gusta él a menudo eran juzgados
Despedidos o tratados como si no pertenecieran y él lo había hecho sin ira, sin resentimiento, solo un recordatorio tranquilo del trabajo que debía hacerse. Cuando llegaron a la terminal, Rebecca se detuvo por un momento, insegura de si debía decir algo más. Michael, sintiendo su vacilación, se volvió hacia ella. Si alguna vez te encuentras en otro vuelo aéreo de élite, dijo, una leve sonrisa tirando de sus labios, espero que te sientas cómoda sentada donde sea que tu boleto te coloque. Rebecca soltó una pequeña risa, una genuina esta vez, y asintió. Creo que lo haré, dijo. Gracias de nuevo, señor Williams. Cuídese, Rebecca. Michael dijo dándole un último asentimiento antes de caminar hacia el salón VIP, donde seguramente sería recibido por más personal que sabía su nombre y su estado. Rebecca lo vio irse sintiéndose humilde e inspirada. Sabía que esto era más que un encuentro fugaz en un avión, era una llamada de atención, una oportunidad para reflexionar sobre sus propios prejuicios y suposiciones, y un recordatorio de que todos, sin importar su origen, merecían ser tratados con respeto y dignidad. Mientras se abría paso por la bulliciosa terminal, Rebecca se sintió diferente, cambió, no sabía cómo ni cuándo, pero ella sabía que llevaría esta lección con ella, dejando que moldeara la manera en que veía el mundo y la gente en él, y por primera vez en mucho tiempo sintió que realmente estaba avanzando. Michael caminó por la terminal con su maletín en la mano y su mente ya volviendo a las tareas por delante. Sus reuniones en Seattle eran importantes, pero el vuelo de hoy le había dado más en que reflexionar que cualquier agenda de negocios. La disculpa de Rebecca, aunque incómoda, había sido genuina, y él podía sentir que el encuentro había dejado una impresión duradera en ella, pero Michael sabía que esto no se trataba solo de ella, se trataba de una conversación mucho más grande, una que había estado hirviendo en sociedad durante demasiado tiempo. Mientras se dirigía hacia el salón VIP, Michael pensó en las muchas veces que se había encontrado en situaciones como la de Rebecca, las microagresiones, la incomodidad, la forma en que las personas a veces retrocedían o se distanciaban cuando lo veían en espacios que no esperaban que ocupara. Era una batalla librada en silencio la mayor parte del tiempo, una resistencia silenciosa contra las suposiciones y juicios que las personas llevaban consigo, a menudo de manera inconsciente, pero Michael había decidido desde hacía mucho que no dejaría que estos momentos lo definieran. Había trabajado demasiado, construido demasiado para dejar que alguien lo hiciera sentir que no pertenecía. Hoy había sido solo otro recordatorio de lo lejos que había llegado y cuánto trabajo aún quedaba por delante, no solo para él, sino para todos los que llevaban el peso del prejuicio, ya sea que realmente se dieran cuenta o no. Cuando llegó a la entrada del salón VIP, el personal lo saludó calurosamente, reconociéndolo de inmediato. Señor Williams, bienvenido de nuevo, dijo la anfitriona con una sonrisa brillante, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Su mesa habitual está lista para usted. Michael asintió con la cabeza en agradecimiento y entró en el salón. El silencio y el lujo familiares lo envolvieron como una segunda piel. Encontró su asiento junto a la ventana, donde podía ver los aviones despegar y aterrizar, una vista que había llegado a apreciar a lo largo de los años. Era un recordatorio de todo lo que había construido, el imperio que había creado desde cero. Cada avión que se elevaba hacia el cielo llevaba una parte de su legado y con él el mensaje de que cualquiera, sin importar de dónde viniera, podía superar las limitaciones que otros intentaban imponerle. Cuando se sentó, Michael sacó su teléfono para revisar sus mensajes, pero sus pensamientos seguían volviendo a Rebecca. Se preguntó si su breve interacción provocaría algo más profundo en ella, un verdadero cambio de perspectiva, una voluntad de enfrentar los prejuicios que había llevado consigo durante tanto tiempo. Esperaba que así fuera. No se trataba de su disculpa o incluso de su culpa, se trataba de lo que vendría después, las elecciones que tomaría cuando se enfrentara a situaciones similares en el futuro. Sabía que el cambio no ocurría de la noche a la mañana, llevaba tiempo, paciencia y, a menudo, incomodidad. Conversaciones, pero cada paso, sin importar lo pequeño que fuera, era un paso en la dirección correcta. Al otro lado del aeropuerto, Rebecca caminó hacia el reclamo de equipaje, todavía repitiendo los eventos del vuelo en su mente. Había esperado que su disculpa fuera suficiente para aliviar la tensión, pero la respuesta tranquila de Michael le había hecho darse cuenta de que esto no era algo que pudiera arreglarse con unas pocas palabras simples. Era más profundo que eso, algo que requería introspección y voluntad de enfrentar sus propios puntos ciegos. Por primera vez, Rebecca se encontró cuestionando no solo las suposiciones que había hecho sobre Michael, sino las suposiciones que había hecho sobre las personas durante toda su vida. ¿Cuántas veces había juzgado a alguien en función de su apariencia, sus antecedentes o su estatus percibido? ¿Con qué frecuencia había dejado que su incomodidad dictara sus acciones sin detenerse a considerar el impacto que podría tener en los demás mientras esperaba su equipaje? Rebecca sintió una mezcla de vergüenza y determinación. Sabía que no podía cambiar el camino, pero podía cambiar la forma en que avanzaba. Michael le había dado esa oportunidad, y tenía la intención de aprovecharle. El carrusel cobró vida y Rebecca vio cómo las maletas comenzaban a rodar hacia abajo. Rebecca tomó la suya, y se movió para agarrarla sintiendo una extraña sensación de ligereza, a pesar de los pensamientos pesados que todavía se arremolinaban en su mente mientras caminaba hacia la
Salida, vislumbró su reflejo en una de las grandes ventanas que bordeaban la terminal por un momento, no reconoció del todo a la mujer que la miraba fijamente, se veía igual por fuera, pero algo había cambiado en su interior, algo importante afuera, el aire estaba fresco, el cielo, una extensión clara de azul. Rebecca respiró profundamente sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones, no estaba segura de cuáles serían los siguientes pasos, pero sabía que hoy la había cambiado de maneras que aún no podía articular por completo. Michael la había desafiado a pensar de manera diferente, a ver más allá de su propia zona de confort, y ahora dependía de ella llevar esa lección adelante mientras subía a su auto y se alejaba del aeropuerto. Rebecca sintió una sensación de tranquila determinación, no era la misma persona que había sido cuando abordó ese avión y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que se estaba moviendo hacia algo mejor, algo más honesto, más abierto. De regreso en la sala VIP, Michael miró por la ventana mientras otro vuelo Elite despegaba del avión subiendo constantemente hacia el cielo, sorbió su café con una pequeña sonrisa en la esquina de sus labios. No sabía qué impacto tendría el vuelo de hoy en Rebecca o si ella realmente cambiaría, pero sabía que había hecho lo que siempre hacía. Había manejado la situación con Grace con paciencia y con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, haría una diferencia mientras el avión desaparecía en las nubes. Michael se reclinó en su silla, su mente ya estaba pensando en el próximo desafío, la próxima oportunidad, el mundo cambiaba constantemente y él estaba listo para lo que viniera después.